Perdí la apuesta, así que esta noche voy a dormir con Chloe. No malinterpretes. Johnny pestañeé. Antes de entrar al video, podrían todos suscribirse al canal Romance Infinito, muchas gracias. Nathan perdió una apuesta con su recién reconocida hermana honoraria. La penalización era estar soltero durante un mes. Así que me entregó los papeles del divorcio. Fírmalos. Es solo una separación temporal por un mes. Ten un poco de espíritu de juego. Yo no dije nada, escribiendo obedientemente mi nombre. No pasó mucho antes de que Nathan volviera a perder. Esta vez, tengo que pasar una noche con ella. Solo es compartir la cama. Nada íntimo, así que no lo pienses de más. Mientras hablaba, una pequeña cajita discreta cayó de su bolsillo. Carraspeó, inventó una excusa sobre asuntos de la empresa, pero en realidad se dirigió a un hotel. Cuando estuvo fuera de mi vista, miré hacia abajo y respondí al mensaje que acababa de recibir. Me voy del país en una semana. ¿Quieres venir? Sí. Al día siguiente, comencé a empacar mi equipaje. A mitad del proceso, Nathan, que no había llegado a casa en toda la noche, abrió la puerta. Tenía marcas rojas sugerentes en el cuello y bostezó por la falta de sueño. ¿Te vas de viaje? Asentí con culpa. Nathan no pensó que hubiera nada raro. También debería salir más. Siempre encerrada en casa. No ves nada. A diferencia de Chloe, que me habla de todo bajo el sol. Chloe, su hermana honoraria, la conoció en un bar hace 6 meses. Los dos eran inseparables, obsesionados con su juego de apuestas. Las apuestas habían escalado desde una bebida y una comida hasta un abrazo y un beso. Yo había llorado e hice escenas, pero lo único que obtuve a cambio fue la mirada de asco de Nathan. Es solo por diversión. ¿Por qué eres tan dramática? Con el tiempo, dejé de hablar mucho. Así que ahora, escuchándolo criticarme para ensalzar a otra, permanecí en silencio, continuando con calma mi equipaje. Después de un rato, Nathan preguntó, ¿cuándo te vas? En 6 días. Al siguiente segundo, mi cuerpo de pronto quedó en el aire. Me levantó y me arrojó a la cama, quedando atrapada en su cálido abrazo. No te muevas. Solo recuéstate conmigo un momento. No podía liberarme, obligada a oler el perfume desconocido en él, y en mi mente se formaban automáticamente imágenes caóticas. Momentos íntimos, salvajes, tal como pensé. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro. Nathan frunció el ceño con impaciencia, dándome unas palmaditas simbólicas en la espalda para calmarme. Grace, solo yo puedo soportar que seas tan dramática. Sin mí, probablemente vivirías peor que un perro callejero. Repitió palabras que debía haber dicho 1000 veces. Lentamente, él se quedó dormido y yo, limpiando mis lágrimas, me deslicé fuera con cuidado, mirando el rostro que había amado durante 10 años. Una determinación feroz surgió dentro de mí. Incluso si vivía peor que un perro, ya no me quedaría a su lado. A medida que se acercaba el momento de mi partida, comencé a soñar constantemente con el pasado. La primera vez que Nathan, con 8 años, me vio, estaba tan embobado que cayó de bruces. Una cicatriz prominente quedó en su frente. Sin embargo, él estaba orgulloso, y frente a todos declaró que sería mi único caballero que me protegería toda la vida. El niño cumplió su palabra, mantuvo sus promesas. El niño gordito de la casa de al lado me robó un dulce, así que Nathan lo acorraló en el callejón después de la escuela y le tumbó 2 dientes. Una compañera derramó tinta a propósito en mi falda, así que él dibujó 99 dibujos horribles de ella y los pegó por toda la escuela, asustándola tanto que no se atrevió a volver. En aquel entonces, dentro de 5 millas de donde estuviera Grace, Nathan siempre estaba allí. Éramos inseparables y estábamos enamorados, hasta nuestro 2º año de secundaria. En un día muy normal, mis padres murieron en un accidente aéreo. Me convertí en huérfana y mi tío me acogió. Me cambié de escuela, cambié mi residencia y me mudé miles de millas a un estado sureño lejano. En un entorno desconocido,
Empecé a aprender a ir sola a la escuela, comer sola y estar sola. Mi agenda estaba llena, pero mi corazón siempre se sentía vacío. El día que me diagnosticaron depresión, la mirada de reproche y desconcierto de mi tío me aplastó tanto que me costaba respirar. Me paré bajo un edificio de 30 pisos, anhelando la azotea. Cuando retiré la mirada, vi a Nathan. Pensé que era una alucinación, pero realmente caminó hacia mí, con los ojos brillando como estrellas. Grace, me estoy volviendo loco pensando en ti. Me derrumbé llorando al instante. Llévame contigo. No quiero quedarme en este lugar donde la ropa se enmohece después de unos días y las cucarachas no mueren. Nathan me consoló durante mucho tiempo, luego fue a rogarle a mi tío. Se arrodilló en el suelo y juró, voy a cuidar bien de Grace, la acompañaré en sus estudios y entraremos juntos a nuestra universidad soñada, o que muera de una forma terrible. Así, me llevó de regreso. Después de graduarnos de la universidad, se casó conmigo. En la boda, puso un anillo en mi dedo, llorando como un niño, y nuevamente juró por su vida que me haría feliz para siempre. Pero abrí los ojos. El otro lado de la cama matrimonial estaba vacío y frío. Nathan no había vuelto a casa en 5 días. La única manera de saber en qué andaba era mediante sus publicaciones en redes sociales. En su actualización más reciente, su frente estaba cubierta con una gasa médica, como si acabara de operarse. Los comentarios preguntaban qué había pasado. Él respondió, Chloe dijo que esa vieja cicatriz era muy fea y afectaba mi apariencia, así que me la quité. Me quedé congelada al instante. La marca había desaparecido y ya no me protegería. Me tranquilicé diciéndome que no importaba. Me iría mañana. Ya no hacía falta pensar en eso. Pero el pinchazo en mi corazón era imposible de ignorar. Después de un largo rato, mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Ven al club inmediatamente. El club era el local de entretenimiento más grande de la ciudad. Tenía todo tipo de gente ofreciendo diferentes formas de diversión, donde prácticamente todo era posible. También era el lugar donde Nathan y Chloe se habían conocido. No me gustaba ese sitio, así que dejé el teléfono a un lado intentando fingir que no había visto el mensaje. Inesperadamente, llegó otro de inmediato. Si no estás aquí en 1 hora, te quedarás en casa el resto de tu vida y no irás a ninguna parte. Nathan sabía que me iba mañana y por eso me amenazaba así. Al final, no tuve más opción que apretar los dientes e ir, empujando la puerta del reservado indicado. Un estallido de vítores explotó desde dentro. 42 minutos. Nathan apostó 30 minutos. Así que Nathan perdió. Chloe gana. Ha perdido 18 veces esta noche. Podría estar haciéndolo a propósito. Nathan es tan consentidor. Nathan echó una mirada hacia la puerta. Había un atisbo de emoción en sus ojos, pero no me reconoció. Se dio la vuelta, jaló a Chloe desde el otro lado de la mesa y la besó apasionadamente. Un vino caro sobre la mesa se volcó, pero ninguno de los dos lo notó. Cuando por fin se separaron, un delgado hilo plateado se estiró entre sus labios, quedando íntimamente suspendido. Los vítores y gritos alrededor casi hicieron volar el techo. De pronto sentí náuseas y ganas de irme. En cuanto di un paso, alguien me llamó. Grace, ven aquí. Caminé hacia él, soportando el malestar, y Nathan me aló para sentarme en su regazo. Me apretó la mejilla y me regañó. Eso fue solo una penalización del juego. No tienes permitido estar celosa. Todo es tu culpa por llegar tan tarde. Me hiciste perder la apuesta. Yo me disculpé por costumbre. Lo siento. Alguien cerca chasqueó la lengua, suspirando. Grace es tan obediente. Nathan puede hacer lo que quiera y ella nunca se queja. Yo también quiero encontrar a alguien así. Nathan agitó la mano con indiferencia. No te molestes. Demasiado obediente es aburrido. Entonces buscaré a alguien como Chloe. Divertida y emocionante. Claro, si no te da miedo el dolor. Inclinó la cabeza con intención, mostrando las nuevas marcas de mordidas en su cuello. Esto hizo que Chloe, que estaba bebiendo, soltara una carcajada y maldijera.
¿Qué andas fingiendo? ¿No fuiste tú el que me dijo que fuera ruda anoche? Dijiste que no dolía lo suficiente para ser satisfactorio. Nathan le arrojó una banana sin gracia. Deberías practicar más tu técnica. Ellos discutían como si nadie más estuviera presente, ignorando completamente mi existencia. Las miradas de los espectadores, observando el espectáculo, se sentían como cuchillos atravesándome, casi dejándome sin aire. Apreté mi ropa y pregunté en voz baja, ¿puedo volver? Estoy un poco cansada. Nathan se detuvo un instante, solo entonces recordando que yo seguía allí. Se frotó la nariz y llamó casualmente a un mesero para que me acompañara afuera, pero Chloe no estuvo de acuerdo. Grace rara vez sale. Juguemos un juego de apuestas. Instintivamente quise negarme, pero Nathan aceptó por mí. Seguro. ¿Tienes miedo? Al oír eso, Chloe sacó rápidamente los dados, bloqueando mi escape. El juego más simple. Tira más alto y ganas. El ganador puede pedir un objeto al otro. Un brillo leve cruzó sus ojos, haciéndome sentir inquieta. Nathan me sujetó el hombro a tiempo, tranquilizándome. No te pongas nerviosa. A Chloe solo le gustan las bolsas y la joyería. Si pierdes, solo escoge algo de tu sala de almacenamiento y dáselo. Yo nunca me preocupé por esas cosas, así que regalarlas no era un problema. Con una pequeña esperanza, asentí. 2 dados tintinearon dentro del vaso, luego fueron golpeados contra la mesa, deteniéndose tras 10 segundos. Chloe habló primero. Apuesto a que más alto. Yo automáticamente escogí más bajo. El resultado fue, perdí. Ella extendió la mano de inmediato, exigiendo, el collar de Grace está bastante bonito. Me gusta. Me quedé congelada, sujetando el colgante en mi pecho y dando un paso atrás. Esto no. La expresión de Chloe se agrió. ¿Qué te pasa? ¿Eres tan mala perdedora? ¿No tienes espíritu de juego? Tras su acusación, decenas de miradas llenas de desprecio se clavaron en mí. Expliqué apresuradamente. Este es el recuerdo de mi madre. No puedo regalarlo. Elige otra cosa. Puedes llevarte millones en joyas de la casa. Mis padres no me dejaron mucho y perdí bastante durante varias mudanzas. Ahora solo me queda este objeto. No puedo perderlo. Chloe se burló. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Ya es tarde. Una apuesta es una apuesta. No puedes cambiar de opinión. Si me gusta, tienes que dármelo. De lo contrario, rompes las reglas y ya nadie podría jugar. Era agresiva y no daría un paso atrás. Yo solo pude mirar a Nathan pidiendo ayuda. Él sabía lo importante que era ese collar para mí. Seguramente me ayudaría, pero lo que dijo fue, Grace, quítate el collar. Me quedé atónita, perdiendo toda la fuerza de inmediato. Chloe, impaciente, dio un paso adelante para reclamar su premio. Tironeó de mi cuello, dejándome varios rasguños que empezaron a sangrar. Yo miré a Nathan como si no sintiera el dolor. Él, sin embargo, se mostró completamente indiferente, como si no tuviera importancia. Igual puedes recuperarlo ganando de nuevo. A mitad de su frase, se escuchó un crujido en el suelo. Ups, se me cayó. ¿Cómo puede ser algo tan frágil? Se rompió en 8 pedazos. Qué feo. Qué feo. Chloe se alejó pisando los fragmentos y dándoles una patada. El lugar quedó completamente en silencio, mis extremidades rígidas. Me agaché para recoger los pedazos del piso. El último fragmento cayó junto al pie de Nathan. Él intentó ayudar, pero le ladré, aléjate de mí. Nathan estaba acostumbrado a que yo lo adorara, así que al escucharme hablarle así, cualquier rastro de culpa que pudiera haber sentido desapareció. Su tono se volvió helado. Grace, tu terquedad tiene un límite. Yo lo ignoré, recogí con cuidado los fragmentos y los guardé en mi pañuelo, luego me di la vuelta para salir. A mis espaldas, un fuerte estruendo indicó que alguien había pateado algo. El ambiente estaba tenso, y alguien intervino para calmarlo. Nathan, tal vez deberías consolar a Grace. Parece que está realmente herida. Nathan resopló con indiferencia. Déjenla. Ya me divorcié de ella. Si se muere ahí afuera, no es problema mío.
He sido demasiado bueno con ella todos estos años. La malcrié. Le hice creer que todos tienen que consentirla, y ahora está haciendo un berrinche, arruinando la diversión de todos. Es solo un collar roto de una persona muerta, ¿no? ¿Es para tanto? Está completamente perdida. Si quiere irse, que se vaya. De todos modos, ya verán. No tiene padres, no tiene amigos. Yo soy su único salvador. En menos de 3 días, volverá arrastrándose, rogando por mi perdón. Dijo muchas cosas crueles, pero yo no volteé ni una sola vez ni derramé una lágrima. Esta vez, lo nuestro sí había terminado. Al regresar, puse los fragmentos del collar dentro de una pequeña bolsita y la colgué de mi cuello otra vez. Luego miré la habitación vacía, sintiendo un vacío profundo. Era como si todo hubiera desaparecido. Después de todos estos años, no pude conservar nada. Era verdaderamente inútil. Una vez más, no pude evitar preguntarme por qué no había ido en ese avión. Así habría estado con mamá y papá para siempre. No habría sido acogida por un tío que solo quería la herencia, ni habría sido traída de vuelta por el chico que luego cambiaría de corazón. No tendría que ser como una hoja a la deriva, sin raíces, despreciada. Tras pensarlo, envié un mensaje a esa persona. No iré mañana. Te deseo un buen viaje. Después de eso, entré al baño. Justo cuando el agua de la bañera estaba a punto de llegarme a la nariz, el tono estridente de un teléfono rompió el silencio con fuerza. Urgente y fuerte. Como poseída, luché por incorporarme y contesté la llamada. Mi garganta, llena de agua, ardía y se sentía hinchada. Forcé su nombre, Isen. Isen era un estudiante pobre al que yo había patrocinado. Tras graduarnos y casarnos, Nathan rechazó todas mis ofertas de trabajo, diciendo que la sociedad era peligrosa y que temía que demasiada exposición hiciera recaer mi depresión. Dijo que él podía mantenerme bien y que debía quedarme en casa y disfrutar la vida. Durante los primeros 2 años, casi no moví un dedo. Fue tanto placentero como relajado. Veía dramas y navegaba por internet. Por casualidad, encontré un sitio lleno de estudiantes pobres, jóvenes y esforzados. Me partió el alma, y como no me faltaba dinero, patrociné a una docena de golpe. Después descubrí que la mayoría eran estafadores. Solo Isen era diferente. Era el más desafortunado, sin padres, trabajando medio tiempo desde la primaria. También era el más sincero, nunca pedía un centavo extra, incluso devolvía cualquier sobrante después de comer lo necesario cada mes. Compartía abiertamente toda su información conmigo, reportaba su día a día, y me mostraba los certificados y premios que ganaba. Más tarde, lo vi entrar a una universidad prestigiosa y fundar una empresa con socios. El día que se graduó de la universidad, no solo fue un estudiante destacado, sino que también había logrado cierto éxito en su carrera. Yo me sentí orgullosa de él, pero rechacé la invitación para asistir a la ceremonia, cortando el contacto de manera unilateral. Porque mi padre solía decir, ayuda a la gente cuando está en su peor momento, pero no reclames mérito cuando les va bien. No fue hasta hace 6 meses que nos volvimos a ver en la sede central de Sterling. Él estaba allí para una reunión de negocios y yo había ido a visitar a Nathan. La negociación acababa de concluir. Nathan, furioso por no obtener el porcentaje ideal, tiró al suelo el almuerzo que yo le había llevado y se marchó enfurecido. La sopa, que me había tomado 4 o 5 horas preparar, manchó el piso y el dobladillo de mi falda. El ambiente era tan incómodo que no sabía qué hacer. En ese momento, un hombre con traje se acercó, se arrodilló y me limpió con cuidado. Grace, tu esposo tiene un temperamento terrible. Isen levantó la vista hacia mí. Su dureza de la reunión desapareció, volviéndose como un lobo dócil. Ese fue nuestro primer encuentro en persona. Más tarde, por asuntos de trabajo, nos vimos con más frecuencia y volvimos a contactarnos en línea. El día que salimos de la oficina de asuntos civiles, Nathan estaba ansioso por correr al hotel. Justo entonces Isen envió un mensaje preguntando, Grace, ¿cómo has estado últimamente? Le dije la verdad, no muy bien. Estoy divorciada y no sé a dónde ir. Él sugirió, podrías salir y despejarte. Pero un pájaro que ha estado demasiado tiempo en un invernadero, incluso si vuelve al cielo,
no sabe a dónde volar. Entonces Isen dijo, iré a Suiza por un viaje de negocios en una semana. El paisaje allá es hermoso. ¿Quieres venir? Está bien. Del otro lado del teléfono, él preguntó con nervios, Grace, ¿tienes otros planes? Miré la bañera, todavía llena, y me quedé sin palabras. No. Entonces, ¿por qué te estás echando para atrás? Porque estoy un poco cansada. Mi propia vida desolada era demasiado agotadora. Ya no quería seguir luchando. Isen guardó silencio por mucho tiempo. Durante un buen rato, lo único que escuché fue el sonido del viento en la bocina. Pensé que la llamada estaba por terminar y me preparé para levantarme y volver al baño. Inesperadamente, lo escuché hablar otra vez. Grace, déjame cuidarte. Así ya no tendrás que estar tan cansada. Me quedé atónita, perdiendo de pronto el valor para irme sola. La punta de mis dedos tembló ligeramente y pronuncié con cuidado un pequeño sí. Isen llegó muy rápido. No sé qué tan deprisa condujo, pero llegó abajo de mi edificio antes de que terminara la llamada. Cambió su vuelo y me llevó directamente al aeropuerto. Sus acciones fueron tan rápidas que parecía que me secuestraba para huir conmigo. Cuando subí al avión, mi cabello todavía estaba húmedo y yo seguía un poco aturdida. Él pidió una manta y la colocó sobre mis hombros, ordenó una bebida caliente y la puso entre mis manos. Luego, como si fuera magia, sacó un montón de revistas de su mochila y las dejó frente a mí. Si te aburres, puedes ver estas. Tú estudiaste arte y estas son algunas de las publicaciones nacionales e internacionales más reconocidas de los últimos años. Seguro te interesan. Su voz era gentil y atenta. Solo tengo que ocuparme de unas cosas pequeñas. Llámame si necesitas algo. Cuando asentí, Isen abrió su laptop y empezó a trabajar. La luz de la pantalla iluminó su rostro refinado, y sus dedos largos se movían ágilmente por el teclado. Vestido impecablemente, parecía un profesional inalcanzable de un drama televisivo. Y aún así, inexplicablemente me hacía sentir tranquila. Bebiendo de a sorbos, sentí mi cuerpo calentarse poco a poco. Abrí una revista, y los colores vibrantes en sus páginas llenaron mis ojos al instante, coloreando una vida que antes solo era blanco y negro. La luna afuera de la ventana estaba brillante, iluminando el cielo. Parecía iluminarme a mí también. Al llegar a Berna, la capital de Suiza, Isen me llevó a un hotel. En una suite, yo dormía en la habitación principal. Él dormía en la habitación secundaria. Su propósito en el viaje era inspeccionar la fábrica de maquinaria de un socio, lo que implicaba un gran pedido futuro para su empresa. Así que la primera semana estuvo especialmente ocupado. Siempre salía temprano por la mañana, dejando una nota de saludo, un desayuno preparado y una guía de viaje actualizada sobre la mesa. Detallaba todo, qué transporte tomar, en qué restaurante cercano comer, qué atracciones visitar y a qué hora. Era como un guía turístico invisible, que no se veía pero siempre estaba presente. Siguiendo su guía, visité muchos lugares, galerías de arte, museos, torres de relojes y jardines de rosas, tomando fotos, comiendo, disfrutando del paisaje y asistiendo a distintos espectáculos, sintiéndome maravillada y emocionada durante los ratos libres entre trayectos. Incluso las calles más comunes me parecían interesantes. Podía pasar mucho tiempo observando los faroles de diseño único, como una provinciana que nunca había visto el mundo, me movía por la ciudad. Sin embargo, sentía una relajación y libertad que jamás había experimentado. Nathan nunca me había llevado a un viaje lejano. Siempre decía que, por mi historial de depresión, tenía que tener poco contacto con el mundo exterior para no pensar demasiado. La antigua yo vivía en un mundo encerrado, completamente aburrido. Pero ahora, me sentía un poco codiciosa por este mundo. Isen y yo nos veíamos por segunda vez en el día durante la cena. Después de cenar, él escuchaba con paciencia mientras yo le contaba lo que había visto y vivido. Siempre tenía una sonrisa suave en los labios. Luego se convertía en una máquina de elogios. Grace, ¿alguna vez has considerado la fotografía? Tus fotos de paisaje son hermosas. Eres una experta en conocimiento. Hoy, alguien como yo, que no sabe nada de historia del arte, aprendió muchísimo.
Escuchar eso de alguien 5 años menor que yo hizo que mis mejillas se calentaran, y no pude evitar detenerlo. Espera. ¿Quién te enseñó a elogiar así? Lo aprendí de ti, Grace. Mi corazón dio un brinco. La luz suave en sus ojos me llevó de inmediato muchos años atrás, al momento en que nos conocimos. Él era un estudiante pobre y yo era su patrocinadora. Primer lugar otra vez. Eso es increíble. Rompiste un récord. Vas a llegar muy lejos. Resultó que el destino había dado la vuelta. El árbol que yo había plantado hacía tanto tiempo se había convertido en el paraguas que más tarde me protegería del viento y la lluvia. Mientras yo vivía en calma y paz, alguien al otro lado del mundo estaba hecho un desastre. En el acostumbrado y lujoso reservado, el ambiente estaba extremadamente tenso. Nathan, en el centro de la tormenta, fumaba un cigarrillo tras otro. Su rostro estaba sombrío y aterrador, silenciando a todos porque ella se había ido. Habían pasado 7 días desde la última discusión desagradable y él no había recibido ninguna súplica de reconciliación. Sentía un pánico inexplicable y no pudo evitar ir a casa a buscarme, solo para descubrir que hacía mucho me había ido. Todas mis pertenencias habituales y mis documentos habían desaparecido. Me llamó, pero yo lo había bloqueado. Todos los demás métodos de contacto mostraban un signo de exclamación rojo. Esto no era simplemente salir a despejarse. Era más como una ruptura total. Nathan no creía que Grace se atreviera a dejarlo. Él ya la había arruinado a punta de consentirla. Un pájaro enjaulado, con las alas rotas, no podía abandonar a su dueño. ¿Pero y si sí lo había hecho? Cuanto más pensaba, más molesto se sentía. Así que decidió dejar de pensar y reunió a un grupo para beber. Pero con el alcohol en su sistema, la sensación de inquietud ardía aún más fuerte. Algo intangible se había escapado de su control, provocándole un profundo desagrado. Chloe llegó tarde, con un top de encaje negro que dejaba ver una amplia piel clara. Se sentó a su lado, presionándose hábilmente contra él, lo cual lo irritó. Dile a tu hermanita y ella pensará en algo, sugirió Chloe. Nathan la apartó con brusquedad. No te metas. Pero fingiendo ser lista, ella adivinó, ¿es porque Grace se escapó? Dije que no te metas. Nathan levantó la voz de golpe, interrumpiéndola como un león furioso a punto de atacar. Chloe tembló involuntariamente, sus ojos brillando con una expresión agraviada. Pero esta vez Nathan no la consoló. Simplemente siguió bebiendo, diciendo en tono frío, si sigues arruinando el ambiente, vete. Chloe se quedó callada al instante y le sirvió otra copa para disculparse. Por descarada que fuera, solo era un accesorio viviendo de los caprichos de un hombre. Cuando ya no le permitieran absorber nutrientes, se marchitaría tan rápido como una flor. Aquella noche, Nathan bebió hasta perder el sentido y lo llevaron a casa. Tendido en la cama fría y enorme, llamó con voz miserable, esposa, tráeme un vaso de agua. Pero la única respuesta fue un silencio interminable. En el 8º día en Berna, desperté como de costumbre. Estaba lista para revisar la guía del día como si abriera una caja sorpresa. Pero encontré que estaba en blanco. Terminé mi desayuno aún confundida, justo cuando la puerta se abrió. Isen no había ido a trabajar. Entró cargando un paquete enorme. Buenos días, Grace. Me saludó como un cachorro lleno de energía. Yo le sonreí de vuelta, aunque mis ojos estaban fijos en el paquete. ¿Qué es eso? Isen me dijo que lo abriera. Tras quitar el embalaje, su verdadera forma quedó a la vista, un juego completo de caballete, lienzo, pinceles y pinturas. Hice que lo personalizaran. Los apresuré varias veces. Seguro ya estaban hartos de mí. ¿Te gusta, Grace? Toqué la esquina inferior de la tabla donde estaban grabadas mis iniciales. Sentí la garganta como si tuviera cemento, incapaz de hablar, así que solo asentí rápido. Me encantaba. Me encantaba muchísimo. Hacía tanto que no tocaba esas cosas. Cuando Nathan me mantenía encerrada en casa, yo no tenía que hacer nada. Pintar, algo que había perseguido durante casi 10 años, se convirtió en mi único placer. Fotografiaba mis obras y las subía a internet, recibiendo muchos likes y elogios. No pasó mucho para que mis seguidores superaran los 10.000.
Algunos incluso me escribieron preguntando si aceptaba comisiones. No me importaba el dinero. Me hacía sentir realizada ser querida y necesitada. Así que acepté comisiones, hasta que me descubrieron. Aquella vez, el cliente resultó ser un hombre. Nathan se enfureció. Grace, yo te mantengo y te doy todo. ¿Es para que andes engañándome? Expliqué desesperada que no lo hacía, pero no me creyó. Hizo un escándalo tan grande, sin volver a casa durante días, que todos creyeron que yo era la desagradecida. Al final, tuve que ceder. Borré mi cuenta y dejé de aceptar encargos. Nathan, inquieto, tiró todo lo relacionado con la pintura, luego me abrazó y me besó suavemente. Grace, me tienes a mí y es suficiente. Esas cosas no importan. En ese momento asentí como si hubiera perdido la razón. Pero ahora, el calor ardiente en mi corazón decía lo contrario. La pasión también era importante. No valía la pena sacrificarla por nada. El clima estaba hermoso ese día, brillante y soleado. Así que elegí un parque cerca del hotel como mi lugar para dibujar. Isen me ayudó a cargar el equipo y a instalarlo. De pie, con los brazos cruzados, sus ojos se curvaron en una sonrisa mientras me observaba. Muero por ver tu talento, Grace. Yo agarré el pincel con timidez. Tengo miedo de estar oxidada. Tal vez termine pintando algo horrible. Isen alzó una ceja. Entonces desafiaré a dioses y hombres para ser tu fan número 1. Grace, lo dijo con sinceridad y convicción. Mi respiración se agitó. El sol brillaba sobre él, su cabello corto se movía con el viento. Probablemente nunca olvidaría esa mañana ni a ese hombre frente a mí. Isen aún tenía trabajo ese día y no podía quedarse. Después de mostrar su pesar, se fue, mirando hacia atrás varias veces. Yo respiré hondo, aprecié la belleza de la naturaleza y luego me sumergí en mi propio mundo. El tiempo voló y pronto era mediodía. No me había dado cuenta. Solo cuando Isen llamó para recordarme que comiera lo noté. En cuanto regresé al hotel, mi teléfono sonó otra vez. Pensando que era Isen, contesté sin pensar, pero me equivoqué. Escuché la voz que menos quería oír, Grace. Nathan no sé de quién tomó prestado el número para llamarme. ¿Puedo ayudarte? Ahora, enfrentándolo, mi corazón ya no dolía. No retrocedía. No sentía ninguna emoción. Mi tono era calmado, igual que cuando hablas con un desconocido. Hubo una pausa clara al otro lado. Después de un largo momento habló de nuevo. ¿Dónde estás? Envíame la dirección. Iré a recogerte. Yo estaba muy desconcertada. ¿Por qué vendrías por mí? La voz de Nathan era inusualmente suave, hablándome como si quisiera calmarme. Grace, sé que estás enojada, pero ya pasaron muchos días. Deberías haberte calmado. Además, tú no puedes hacer nada. Ni siquiera puedes cuidarte sola. Estar allá afuera mucho tiempo solo causará problemas a la sociedad. Y si te enfermas o te haces daño, yo seré el que se preocupe. En el peor de los casos, cuando regreses, podemos buscar un collar idéntico. Después de todo, los objetos están muertos, las personas están vivas, y todavía tenemos una vida por vivir. Yo lo corregí con calma. Nathan, no voy a volver. Ya estamos divorciados. Al ver que yo no cedía, Nathan empezó a impacientarse. Eso solo fue un juego. El mes ya casi termina. Podemos ir a la oficina de asuntos civiles a volver a casarnos. Las reglas del juego son tan simples. ¿No las entiendes? Yo no podía entender su lógica. ¿Por qué siempre esperaba que yo tragara mi orgullo y me ajustara a sus reglas egocéntricas? Y ahora ya no quería entenderlo. Solo tú estabas jugando. Yo siempre fui seria. El divorcio es divorcio. No vuelvas a contactarme. No somos nada. Colgué la llamada y solté un suspiro de alivio. Era como poner un punto final al pasado. Iba a empezar una nueva vida. En el día 12, Isen, que había estado trabajando horas extras, por fin terminó temprano. El viaje se convirtió en una aventura para dos. Fuimos a esquiar a los Alpes, deslizándonos desde las alturas como pájaros libres durante el día, y por la noche nos relajábamos en un bar de vinos, probando bebidas y escuchando música.
Escalamos Jungfrau, midiendo con nuestros pasos la altura del mundo, riendo y celebrando en la cima, maravillados de que la vida debía sentirse así. Caminamos por las calles del casco antiguo, apreciando lentamente la belleza moldeada por el tiempo, y luego tomamos fotos juntos en lugares impresionantes. Durante el viaje, vimos con nuestros ojos, grabamos con la cámara y pintamos con pincel. En nuestro último destino, la sala de estar de la habitación del hotel ya estaba llena de pinturas. Yo pensaba qué hacer con ellas. No podía llevármelas todas a casa. Entonces Isen dijo de repente, podrías venderlas a personas que las amen. Dudé un poco. Aunque él había elevado mis pinturas al cielo, yo pensaba que su juicio estaba sesgado por la cercanía. No tenía mucha confianza en que los extraños las apreciaran, pero al final decidí intentarlo. Enmarcamos las pinturas e instalamos un pequeño puesto en un área abierta. Sorprendentemente, recibimos mucha atención. A los niños les gustaban los retratos simples y animados de animales, mientras que los adultos preferían los paisajes atmosféricos. Antes del atardecer, más de una docena de cuadros habían encontrado nuevos dueños. Contando el dinero en mis manos, no podía dejar de sentirme feliz. Tanto dinero ganado por mí misma. Isen, que había estado ocupado todo el día, me miraba con ojos brillantes. Grace, te volviste una mujer rica. Tu hermanito tiene hambre. Yo agité la mano con grandeza y compré hot dogs recién hechos del puesto callejero. Ten, come. Yo, Grace, no era una mantenida. Podía mantenerme y podía cuidar de otros. Después de comer, nos acostamos sobre el pasto, mirando el cielo estrellado, contando estrellas, poniendo fin a nuestro viaje. De repente, una estrella fugaz cruzó el cielo y jalé a Isen para pedir un deseo. Cuando abrí los ojos, lo encontré mirándome profundamente. Las emociones en sus ojos brillaban bajo la luz de la luna. Avergonzada, miré hacia otro lado. ¿Por qué me miras así? Mira la estrella fugaz. Una estrella fugaz no puede cumplir mi deseo. Solo tú puedes, Grace. Me reí con incomodidad. ¡Qué tonterías! Yo no tengo ese poder. Si lo tienes, Grace. Aquel año, en el último curso de preparatoria, todos los lugares para estudiantes necesitados fueron ocupados por quienes no lo eran. Yo tenía tanta hambre que no podía pagar comida. Desesperado, llené mi información en una página web que no pedía requisitos. Recé para que alguien me viera, alguien que me ayudara. No mucho, solo lo suficiente para llenar mi estómago. Pronto, mi deseo se cumplió. Una hermana mayor me patrocinó. Era tan amable. No solo me daba dinero, también se preocupaba por mí, me felicitaba cuando ganaba premios y me animaba cuando enfrentaba fracasos en los negocios. Grace, perdí a mis padres muy joven y en la escuela no tenía muchos amigos. Con el tiempo, te vi como mi familia. Isen hablaba despacio y con calma, como si estuviera diciendo palabras que había guardado en su corazón durante años y que había ensayado incontables veces. Pero yo no podía ser tan serena como él, me rompí llorando sin poder controlarme. Yo fui horrible. Realmente corté contacto contigo. ¿Cuán triste debiste sentirte, siendo abandonado por la familia que guardabas en tu corazón? Isen me limpió las lágrimas con suavidad. Fue realmente difícil en ese entonces. Pensé que no era lo suficientemente fuerte, que no merecía ser elegido por ti. Así que convertí mi tristeza en motivación. Trabajé como loco en mi carrera y regresé para alcanzarte. Grace, qué enorme malentendido. Negué frenéticamente con la cabeza, explicando, yo no pensé eso. Solo sentí que ya no podía ayudarte y no quería molestarte más. Fue mi culpa. Mi culpa por creerme demasiado lista. Al escuchar mi disculpa, Isen me abrazó, con el corazón apretado por el dolor. Tú no hiciste nada malo, Grace. Solo eres demasiado buena. Después de un largo rato, finalmente pude calmarme. Me senté derecha y declaré, dime, ¿cuál es tu deseo? Esta vez, definitivamente lo cumpliré. La mirada de Isen ardía y él soltó sin pensarlo, quiero estar en el mismo registro familiar que tú, Grace. Yo estaba totalmente preparada para ayudarlo con cualquier trámite complicado, lista para atravesar fuego y agua. Pero mi preparación no bastaba.
Jamás imaginé una respuesta así. Mi mente se quedó en blanco por un momento, incapaz de procesarlo. ¿Cómo podían dos adultos aparecer en el mismo registro familiar? Era difícil adivinar. Lo miré, confundida. Entonces Isen, en algún momento, había pasado de estar sentado en el pasto a arrodillarse sobre una rodilla. De algún lugar sacó una piedra enorme y brillante. Grace, te amo. Cásate conmigo. Siendo sincera, era un poco repentino. Después de todo, yo acababa de terminar un matrimonio terrible. Pero yo no era Nathan, y ya no era la Grace débil e inútil que solía ser. Este viaje me permitió encontrarme a mí misma y recuperar la capacidad de salvarme. Incluso si el futuro no era perfecto, no me abandonaría a la autocompasión. Simplemente seguiría viviendo con esfuerzo. Todavía había tanta belleza en el mundo esperando que yo la explorara. Así que le pregunté a mi corazón. Me di cuenta de que yo también amaba a Isen. Así que extendí mi mano izquierda sin miedo. Ethan, sé mi familia. Al volver al país, me mudé al departamento de lujo de Isen. Él dijo que el lugar donde vivía antes solo era una casa. Se convirtió en un hogar cuando yo llegué. No sabría describirlo con precisión, pero probablemente era felicidad. Tras establecer una vida estable, reabrí mi cuenta. Publiqué las pinturas que había hecho durante el viaje a Suiza. Pronto recibí likes y nuevos seguidores. Lo sorprendente fue un comentario en la sección de comentarios. Ese estilo de arte me resulta familiar. ¿Eres la señorita Grace que eliminó su cuenta repentinamente hace muchos años? Ese era mi antiguo usuario, derivado de Rising Gracefully. Mi corazón dio un salto. No esperaba que alguien aún me recordara. Antes de que pudiera responder, surgieron más comentarios. ¿Realmente eres tú? Seguí tu cuenta desde la secundaria. Tu estilo siempre me inspiró. ¿Por qué desapareciste tantos años? ¿Vas a aceptar comisiones otra vez? ¿Abrirás tienda? ¿Publicarás clases? Cada mensaje era cálido como un rayo de sol. En ese momento entendí que nada de lo que amaba se había perdido realmente. Solo había sido ahogado por la vida equivocada. Isen estaba detrás de mí, secándose el cabello después de salir de la ducha, mirando la pantalla sin esconder su satisfacción. Grace, eres increíble. Siempre lo fuiste. Solo necesitabas que alguien te devolviera al lugar que mereces. Me volteé hacia él, mi corazón lleno de una calidez suave y poderosa. Por primera vez en muchos años, sentí que mi vida ya no me era arrebatada, sino que me pertenecía. Y yo la estaba recuperando paso a paso.